Tengan todos ustedes un cordial saludo. En esta ocasión veremos lo que es criptosporidiosis y en este primer video veremos lo que es biología. Bien, significa que veremos el agente etiológico, sus formas biológicas, su ciclo biológico, todo lo que es la biología de este parásito, y en un segundo video veremos la enfermedad que este parásito produce, o sea, clínica, tratamiento, epidemiología, etc. Bien, espero lo disfruten como yo disfruté haciendo esta revisión. Prosigamos. Con lo que respecta a la definición, pues es una parasitosis intestinal producida por Cryptosporidium sp. Entonces la criptosporidiosis es producida por Cryptosporidium, el género Cryptosporidium. Solo hay un género que produce esta enfermedad, y sp significa que hay varias especies que producen la criptosporidiosis, bien, pero solo de un mismo género. Es una parasitosis intestinal, lo que significa que es una enfermedad parasitaria, no es solo una infección. Con lo que respecta al lugar, pues afecta principalmente a intestino, ¿no? Como dice la definición, pero también puede afectar a otros sitios, como veremos más adelante. Con respecto al género Cryptosporidium, pues Cryptosporidium corresponde al reino protista, al filo apicomplexa, a la clase Conoidacida, al orden Eucoccidiorida, a la familia Cryptosporididae y al el género Cryptosporidium, como habíamos dicho, ¿no? Y hay varias especies que generan criptosporidiosis. Destacar que se propuso que la clase en la cual está, que es Conoidacida, se cambie a la clase Gregarinomorphia, o sea, se propuso recolocar a este parásito en esta clase. ¿Por qué? Porque comparte muchas características similares a los gregarínidos que están en esta clase, y se propuso crear una subclase única para Cryptosporidium dentro de esta clase. Bien. Bueno, estas similitudes son bastante amplias, destaca por sobre todo las similitudes genéticas, porque tienen una carga genética menor los gregarínidos en relación a los conoidácidos, ¿no? Y esto igual lo tiene Cryptosporidium, es una carga genética menor, se han suprimido algunos genes. También en la parte estructural, bueno, el parásito no tiene algunos organelos que tienen los conoidácidos, como ser el apicoplasto, así como también las mitocondrias. Este parásito tiene lo que se denominan mitosomas, ¿no? Unas como mitocondrias involucionadas. Además, a nivel de lo que es la parte funcional, por ejemplo, este parásito no tiene ciclo de Krebs, y los de la clase Conoidacida pues lo tienen. Y por otra parte, en la parte biológica, pues nos destaca que este parásito tiene más similar con los gregarínidos porque puede completar su ciclo biológico en un solo hospedador. En tanto, los de la clase Conoidacida habitualmente requieren hospedador definitivo e intermediario. Este parásito no. Y entonces hay varias razones por las cuales se puede considerar más similar a los gregarínidos. Esperemos que muy pronto lo cambien. Con lo que respecta a el origen del nombre, pues el nombre Cryptosporidium viene del término cryptos, que significa oculto, y esporos, que significa esporas o semilla. Bien. ¿Esto por qué? Porque antes se denominaban a las formas infectantes como esporas, y se decía que las esporas son muy difíciles de encontrar, están muy ocultas en las heces, esto debido a su pequeño tamaño. Por otra parte, se considera clásicamente un parásito intracelular, sin embargo, ahora se ha visto que existen desarrollos extracelulares in vitro. Con lo que respecta a las especies que afectan al ser humano, pues lo más frecuente es el Cryptosporidium hominis. La especie Cryptosporidium hominis es responsable del 70% de las infecciones por Cryptosporidium en el ser humano. Cryptosporidium parvum se encarga del otro 20%, y Cryptosporidium meleagres, canis y felis pues generan el otro 10%. Bien, hay otras especies de Cryptosporidium que afectan al ser humano, pero son casos muy aislados. Bien, están principalmente en animales, pero por el momento todas las especies de Cryptosporidium halladas pueden afectar probablemente al ser humano. Sin embargo, estas son las principales. Bien. Con lo que respecta a biología, bueno, en la parte de la estructura y la función de sus formas biológicas, tenemos dos formas biológicas. La primera son los zoitos, ¿bien? Hay varios tipos de zoitos durante el siglo, como veremos, hay merozoitos, esporozoitos, etc. ¿Bien? Pero sin embargo comparten características estructurales y funcionales, y por eso las agrupamos aquí como zoitos. Bien, la otra forma biológica es el ooquiste. Con lo que respecta a los zoitos, pues son pequeños. Aquí tenemos un esporozoito, mide más o menos aproximadamente 2 micras por 0,8 micras. Este es el tamaño más alargado, suelen ser un poquito más pequeños en las otras formas de zoitos, ¿no? Como ser el merozoito y demás. Con lo que respecta a la forma, pues habitualmente se lo considera piriforme, ¿no? Aquí está más ancho, aquí un ápice.
tiene, como todo apicomplexa, tiene un complejo de estructuras acá arriba, que es el complejo apical, formado por micronemas, rópteras, etc. Además, posee mitosomas en el citoplasma que corresponden a mitocondrias involucionadas, más o menos sin material genético y demás. Y bueno, finalmente el parásito presenta un núcleo haploide. Bien, el parásito en todas sus formas zoíticas presenta un núcleo haploide, exceptuando en el cigoto. Bien. Todas las demás formas biológicas tienen núcleo haploide. El cigoto es diploide. Con lo que respecta a la nutrición, pues el parásito es un parásito intracelular y se alimenta a través de una vacuola parasitófora, o sea, se alimenta a través de una vesícula o una vacuola que lo rodea y que separa al parásito del citoplasma de la célula hospedadora. Bien, entonces esta vacuola sirve de barrera y reguladora de paso de nutrientes al interior de la misma vacuola, que es donde el parásito se desarrolla. Además tiene un organelo alimentador. La vacuola parasitófora tiene un lugar donde es básicamente como una especie de túnel, y por medio de esta especie de túnel pues se regula el paso de sustancias al interior de la vacuola parasitófora, donde se desarrollan los zoitos. Bien, entonces así se nutre este parásito. Por otra parte, hay dos tipos de reproducción en su ciclo, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Bien, la reproducción asexual es por esquizogonia y la reproducción sexual es por fecundación. Con lo que respecta a otras formas de reproducción, se ha encontrado que el parásito se puede reproducir por cisigenia. Esto es una reproducción extracelular en la cual más o menos dos células se unen, parecido un poco a la fecundación, y también se ha encontrado que puede cumplir todo lo que antes creíamos que solamente se puede desarrollar en el medio intracelular, o sea, la esquizogonia y demás. Se ha visto que se puede producir todo esto en el medio extracelular en caso de que se produzca en un biofilm. Entonces, en los biofilms se puede producir el desarrollo del parásito de forma extracelular, todo lo que antes considerábamos como exclusivamente intracelular. Por eso se dice que este parásito ya no es un parásito intracelular estricto. Esas características especiales también tienen en común con los gregarínidos, ¿no? Bueno, con lo que respecta al ooquiste, el ooquiste es redondo. Tenemos que en sus medidas mide aproximadamente 4 a 6 micras. Esto es para las especies más comunes. Algunas especies poco frecuentes generalmente tienen otras dimensiones que pueden variar desde 2.9 a 9 micras. Esto principalmente las especies que miden así de largo como 9 micras son aquellas que tienen mayor tropismo por el estómago, o sea, que desarrollan su ciclo biológico más que todo en la mucosa del estómago, ¿no? Estas, las que tienen 4 a 6, que son la mayoría, Cryptosporidium hominicisparvum, desarrollan en el intestino, como veremos más adelante en el ciclo. Este parásito, bueno, en la forma de ooquiste es bastante redondo, en las imágenes se ve como redondo en el microscopio. Está constituido por una doble pared en el 80% de los casos, así que el 80% de los ooquistes que se forman tienen doble pared, doble capa, ¿bien? Una pared externa gruesa y una capa interna un poco más delgada, y entre las dos hay dos membranas que están apiladas a modo de sándwich, ¿no? Estas membranas así están apiladas de forma continua, exceptuando en un lugar que es el polo del parásito. Bien, en el polo del ooquiste, llamado así, ambas membranas ya no están apiladas y hay una especie como de cremallera. A través de este polo es que el parásito se desenquista, ¿no? Así se abren las dos membranas que hay adentro, se van separando una de otra en el desenquistamiento. Bueno, el 20% de los ooquistes no tienen la capa externa, la pared gruesa, solo hay capa interna y las dos membranas, ¿no? Con lo que respecta al interior, pues el ooquiste presenta en el interior 4 esporozoitos. No hay esporoquistes, que es característico de otros parásitos de la misma clase, por eso este parásito es un poco diferente a los otros de la clase conoidácida. Finalmente, ¿no? A veces lo describen a los esporozoitos en los gráficos así uno al lado del otro, ¿no? Generalmente esta disposición que vemos acá es la más frecuente en los ooquistes. Y finalmente adentro hay gránulos oscuros, ¿no? Que son estas como manchitas, bolitas que vemos acá. Captan colorante bastante bien, por eso de ahí el nombre. Y pueden haber de 1 a 6, ¿no? Son básicamente reservorios de nutrientes para el esporozoito que está ahí encerrado en el ooquiste.
Con lo que respecta al ciclo biológico, pues empecemos. El ciclo biológico es monoxeno, significa que todo el ciclo puede culminarse en un solo hospedador, puede culminarse todo el ciclo en una sola especie hospedadora. Sin embargo, el parásito puede parasitar varias especies de hospedadores, o sea, es un parásito eurixeno, parasita hartas especies, pero solo necesita de una especie para culminar el ciclo, por eso es monoxeno. No hay hospedador intermediario ni definitivo, por lo que el hospedador se considera como hospedador completo. Bueno, el ooquiste está en el medio externo y es la forma infectante, significa que es la forma parasitaria que infecta a los hospedadores, la forma que ingresa al hospedador, en este ejemplo al ser humano. El ooquiste ingresa por vía oral, usualmente por mecanismo de ingestión, ¿no? Asociado por sobre todo a agua y alimentos contaminados, aunque por prácticas sexuales como por ejemplo orales también puede ingresar. Bueno, también puede ingresar por vía nasal, y el mecanismo en este caso sería la inhalación. También puede ingresar por vía respiratoria en general, y en ese caso el ooquiste llega a vías respiratorias y ahí forma el ciclo biológico, ¿no? Y sale por vías respiratorias, ¿no? Pero eso es poco usual, no es muy frecuente, pero es posible, ¿no? Entonces el hábitat del parásito es el intestino. O puede este parásito parasitar a varios hospedadores, pero el principal es el hombre, ¿no? Pero hay varios animales que pueden ser parasitados. Una vez el parásito ingresa en el interior, se desenquista y salen los esporozoitos. Los esporozoitos desarrollan un ciclo que describiremos a continuación, y producto de este ciclo, pues que se desarrolla en el intestino y a veces en vías respiratorias, producto de este ciclo se producen ooquistes que salen al medio externo. Estos ooquistes pueden infectar a otros hospedadores, así que es posible la autoinfección externa, porque el paciente puede volver a infectarse, como la heteroinfección, o sea, la infección de otros hospedadores. También es posible la autoinfección externa, porque este ciclo que vamos a ver a continuación puede repetirse una y otra vez en el interior del hospedador sin que el parásito necesite salir de forma obligatoria. Por último, destacar, ¿no? Este parásito es de muy fácil transmisión, sale inmediatamente infectante, que es una característica propia de los gregarimidos y que este parásito también comparte. Es fácilmente infectante al salir así, en su estado ya considerado infectante, y es fácil la transmisión directa de hospedador a hospedador por contacto, por prácticas sexuales, etcétera, así como también por intermediarios, ¿no? Como vehículos, fómites, vectores, etcétera, ¿no? Que salen y adquieren al ooquiste fácilmente. Bueno, el ooquiste sale y es adquirido fácilmente por vectores y demás, gracias a la contaminación fecal, así que es de muy fácil propagación. Este ooquiste es muy resistente, característica gracias a su doble pared, resiste muchas condiciones físico-químicas, como veremos en el segundo video. Bien, con lo que respecta al ciclo biológico, bien, con esto culminamos. El ciclo biológico inicia con la llegada del ooquiste al lugar donde es su hábitat. Recuerden, el principal hábitat de las especies Cryptosporidium omniciparvum es el ilion y el colon, o sea, afectan principalmente a ilion y colon, pero pueden afectar a todo el tracto gastrointestinal. Cryptosporidium puede afectar a estómago, duodeno, yeyuno, etc. Todo el tracto gastrointestinal hasta el recto. Sin embargo, destacar también que estimula a que el ooquiste se desenquiste, pues esto es programado según la especie. Las especies que afectan al ilion y colon pues están programadas para desenquistarse ahí. El estímulo para el desenquistamiento son las condiciones físico-químicas de ilion y colon, como ser la alcalinidad, sales biliares, etc. En tanto que las especies que están programadas para desenquistarse en el estómago, pues el desenquistamiento se produce por la acidez y otros factores, ¿bien? El ooquiste ya viene programado para desenquistarse en un determinado sitio del tubo digestivo. Bueno, el desenquistamiento, como vemos acá, es a través del polo, se abre a modo de cremallera, como podemos ver, y se pierde la membrana de las dos membranas del ooquiste. Los esporozoitos salen. El esporozoito apenas sale,
se dirige a lo que es la superficie apical del enterocito, bien, a lo que es el borde en cepillo. Ahí, gracias a su aparato apical, puede deformar la membrana de la célula hospedadora y se aloja en una especie de fosa, ¿no? Cierra toda lo que es la fosa y forma a su alrededor lo que es la vacuola parasitófora, o sea, una vacuola formada por la misma membrana del hospedador. Por eso es que es tan difícil eliminar este parásito. Imagínense, está separado de nuestro sistema inmune, de nuestras células, a través de una membrana que está formada por nuestras mismas células, ¿no? Bastante difícil de llegar a este espacio. Entonces esta membrana forma lo que es la vacuola parasitófora, ¿no? Ahora, allí adentro el parásito inicia la esquizogonia. La primera esquizogonia se denomina merogonia 1, ¿bien? ¿Por qué? Porque se forman merozoitos de esta esquizogonia, de ahí el nombre. Hay dos merogonias, esta es la merogonia 1. La merogonia 1 empieza con el crecimiento del esporozoito, ¿no? Para ello necesita instalar en la vacuola parasitófora el organelo alimentador, que hemos dicho como un túnel que se encarga de regular las sustancias que entran y salen, ¿no? También regula por si acaso los fármacos, ¿no? Que podrían afectar a Cryptosporidium. Bueno, ahí adentro el esporozoito crece en lo que es el citoplasma y en núcleo, y esta forma crecida se denomina trofozoito. El trofozoito, con un núcleo agrandado, empieza a segmentar el núcleo y se forma lo que es el esquizonte. Este esquizonte se denomina meronte tipo 1 porque está formándose en la merogonia 1. ¿Bien? Entonces, este esquizonte se llaman esquizontes tipo 1. Este esquizonte segmenta el citoplasma y se forman 8 merozoitos, o sea, se forman 8 núcleos y cada núcleo se rellena de citoplasma y tenemos 8 merozoitos. Los merozoitos salen, destruyen el borde en cepillo, hay destrucción de la célula hospedadora y los 8 merozoitos se denominan merozoitos tipo 1 porque son productos de la merogonia 1. Los merozoitos tipo 1, bueno, infectan nuevas células y allá adentro generan una nueva esquizogonia. Se puede repetir la merogonia 1 y formar más merozoitos tipo 1. Y en algunos casos de forma genética, están programados para formar una segunda merogonia y formar 4 merozoitos. Entonces, cada merozoito tipo 1, si desarrollará la merogonia 2, pues se formará de cada merozoito tipo 1, 4 merozoitos tipo 2, ¿bien? O merozoitos 2. Entonces, este proceso que habíamos visto acá se repite. Igual hay vacuola parasitófora, igual hay un meronte, que en este caso sería meronte tipo 2. Entonces salen 4 merozoitos. Bien, lo que resta, los merozoitos que salen se denominan merozoitos tipo 2. Estos ya no pueden hacer una nueva merogonia, están programados genéticamente para hacer el siguiente paso del ciclo, que es la gametogonia. Entonces, ingresan igual con el aparato apicomplejo, todo como ya habíamos visto, ingresan aquí en el borde en cepillo, forman la vacuola parasitófora y hacen una nueva esquizogonia, o sea, reproducción asexual, en donde algunos forman lo que son el macrogameto y otros forman lo que son los microgametos. Los merozoitos que formarán el macrogameto, entonces originan el gameto femenino llamado macrogameto. Para ello, primeramente, recuerden, se tiene que volver trofozoito y el trofozoito se denomina macrogametocito. Bien, el trofozoito igual se segmenta su núcleo y forma lo que son los macrogamontes y el macrogamonte se transforma en macrogameto. El macrogameto no sale, no destruye el borde en cepillo, se queda acá en la vacuola parasitófora esperando. Ahora, los merozoitos que ingresan y están programados para volverse microgametos, igual hacen lo mismo, ¿no? Hacen microgametocito, microgamonte, y de cada microgamonte salen 16 microgametos. O sea, el microgamonte tiene 16 núcleos, salen 16 microgametos por cada microgamonte. Los microgametos pues tienen así una forma medio de bala, mucho más pequeñitos, buscan a las células
a los enterocitos que están parasitados por macrogametos. Recuerden que estos no salen. Entonces el microgameto busca a las células parasitadas con macrogametos, ingresa al interior de estas células y se une al macrogameto. Entonces, después de la gametogonia, formación de macro y microgametos, que es reproducción asexual, después de esto se forman los gametos. Ambos gametos, masculino microgameto y femenino macrogameto, se fusionan en uno solo, hacen la fecundación y eso es la reproducción sexual. Bien, entonces los microgametos se unen al macrogameto y hacen la fecundación, también llamada singamia. Entonces el macrogameto ya unido al microgameto forma una nueva célula denominada el cigoto, que queda obviamente en la vacuola parasitófora. El cigoto inicia una nueva esquizogonia, o sea, reproducción asexual, en la cual es igual, hace el esporonte, hace el esporozoito y se forman 4 esporozoitos pues en el interior. Estos esporozoitos se llenan de una pared quística y salen, obviamente igual que acá, destruyendo el borde en cepillo. Entonces los merozoitos se llenan de una pared quística, el 80% se llenan de doble pared y forman los ooquistes de pared gruesa, en tanto que un 20% forman los ooquistes de pared delgada. Los ooquistes de pared gruesa salen al medio externo con las heces arrastrados y del medio externo ingresan a nuevos hospedadores, ya habíamos visto cómo ingresan, y bueno, en el interior pues se desenquistan y forman 4 esporozoitos nuevamente. En tanto que los ooquistes de pared delgada, como tienen una pared delgada, se rompen en la misma luz del intestino sin salir del hospedador, y bueno, pues los ooquistes se rompen, se desenquistan y salen 4 esporozoitos y se reinicia el ciclo, ¿bien? Entonces recuerden, este ciclo se puede reiniciar una y otra vez en el interior de un mismo hospedador gracias a los ooquistes de pared delgada. Esta forma biológica es la responsable de la autoinfección interna y de la persistencia de la enfermedad una y otra vez, ¿no? Responsables de las formas crónicas de la enfermedad. Bueno, esto con respecto al ciclo biológico. Recuerden, desde que el parásito ingresa, desde que uno se infecta, tarda entre 2 a 22 días en aparecer ooquistes en las heces. Destacar que basta con 10 ooquistes para infectarnos. 10 ooquistes es la carga mínima infectante. Esta carga puede ser un poco más alta en algunas especies y en algunas cepas, llegando hasta 100 incluso más o menos. Entonces es de 10 a 100, ¿no? 10 es el número para más o menos inmunocomprometidos y 100 más o menos cerca a inmunocompetentes. Pero con 10 ooquistes nos infectamos. La carga mínima infectante es 10. Y con respecto al periodo patente, desde que empiezas a eliminar ooquistes, ¿cuánto tiempo los eliminas? Pues esta enfermedad se autolimita, es autolimitante, o sea, el sistema inmunológico lo elimina. Entonces, en inmunocompetentes que sí pueden autolimitar la infección, el periodo por el que botan quistes puede variar. Puedes botar quistes por 1 hasta 60 días. Bien, en caso de los inmunodeprimidos, pues este periodo puede alargarse hasta el día de la muerte del paciente. Bien, entonces esto con respecto al ciclo biológico, espero les haya gustado. Muchas gracias por tu atención y recuerda, si te sirvió me puedes apoyar siguiéndome en Facebook a la página BrainNet y suscribiéndote a mi canal Ariel Bustinza. Hasta pronto.